Veamos. Aquí está nuevamente nuestro hueso compacto, nuestro hueso esponjoso, nuestro hueso compacto. Nosotros decíamos que esta encía está adherida a este hueso gracias al periósteo, gracias a que esta encía, este periósteo, perdón, está unido a las laminillas circunferenciales externas a través de las fibras de Sharpey, ¿sí? ¿Cuáles son los extremos que observamos nosotros en esta encía? Observamos un extremo externo, un extremo superficial de un epitelio plano estratificado con ortoqueratina, que ya hemos hablado de él, ¿sí? Y entre este epitelio y el periósteo encontramos una lámina propia. ¿Qué encontramos en esta lámina propia de la encía? ¿Qué encontramos en esta lámina propia de la encía? Pues es tejido conectivo laxo. Tejido conectivo laxo. Esto es la lámina propia de la encía. Igual a tejido conectivo laxo. Tejido conectivo laxo. ¿Qué encontramos en ese tejido conectivo laxo, en esa lámina propia? Vamos a encontrar tres cosas. Vamos a encontrar células. Vamos a encontrar fibras. Y vamos a encontrar sustancia fundamental. De la sustancia fundamental ustedes ya conocen, porque es la misma sustancia fundamental que de manera general encontramos en el hueso. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes cuál era esa sustancia fundamental? Glucosaminoglicanos, proteoglicanos, glucoproteínas y moléculas de adhesión celular. Los glucosaminoglicanos ya los conocen ustedes. ¿Se acuerdan que era el ácido hialurónico? De los sulfatados era el condroitin 4-sulfato, el 6-sulfato, el heparansulfato, el queratalsulfato, ¿sí? Todos estos. De los proteoglicanos generalmente encontramos también, ¿sí? Aquí vamos a encontrar tres tipos de proteoglicanos, ¿sí? Encontramos a los de bajo peso molecular, a los de alto peso molecular y a los relacionados a la membrana basal. Tres tipos de proteoglicanos encontramos: bajo peso molecular, alto peso molecular y relacionados a la membrana basal. De las glucoproteínas, aparte de las que llamábamos en hueso, era la fibronectina, la laminina, la osteolectina, la osteocalcina, la osteopontina, agregamos ahí condronectina, agregamos la condronectina, las tenacinas y las entactinas, tenacinas y entactinas en las glucoproteínas. Y las moléculas de adhesión celular pues siguen siendo las mismas, selectinas, integrinas y caderinas, ¿sí? En relación a las fibras, aquí tenemos fibras de colágeno. Fibras de colágeno prácticamente de la 1 a la 9. De la 1 a la 9 encontramos en esta lámina propia de la encía. Pero aparte de encontrar fibras de colágeno, también hay fibras elásticas y fibras reticulares. Esto lo encontramos en esta lámina propia de la encía. Y en relación a las células, vamos a encontrar células fijas y células móviles. Células fijas y células móviles. ¿Qué encontramos en las células fijas? Vamos a encontrar células mesenquimatosas. Células mesenquimatosas. Generalmente, estas células mesenquimatosas son de los restos epiteliales de Malassez. Estas células mesenquimatosas son las que hay que aprovechar para poder generar otro tipo de células. En este caso, pues las que nos interesan son los osteoblastos, ¿sí? También vamos a encontrar fibroblastos. Vamos a encontrar
células cebadas o mastocitos. Células cebadas o mastocitos. A ver, les recuerdo, los fibroblastos se encargan de formar fibras y sustancia fundamental. Los fibroblastos se encargan de formar las fibras y la sustancia fundamental. ¿Sí? Las células cebadas o mastocitos son las responsables de responder con respuestas alérgicas. Por eso yo les comentaba que cuando hacemos una prueba para saber si es alérgico o no al anestésico, nosotros colocamos primero una tolondita de anestésico tópico, del que vamos a colocar, principalmente gilocaína tópica. Ponemos una tolondita en la encía, sabemos que se va a absorber y si hay respuesta alérgica, en esa zona se va a provocar un eritema, una vasodilatación, un enrojecimiento y una acumulación de líquido. Va a haber edema, eritema y edema, respuesta alérgica. Si no hay esto, es porque no es alérgico. Y aún así, lo primero que tendríamos que hacer es colocar una gotita en esa encía, ¿sí? Infiltrada. Si hay alergia, no va a haber una respuesta generalizada, solo local en ese punto. Vemos que se pone rojo y edematizado. Si es esta la situación, tenemos un paciente alérgico a ese fármaco. ¿Sí queda claro? Gracias a que tenemos células cebadas o mastocitos, podemos tener estas respuestas. ¿Sí? Y tenemos también células plasmáticas. Células plasmáticas. ¿Se acuerdan que estas células plasmáticas eran las responsables de formar inmunoglobulinas o anticuerpos llamados IgA, IgG, IgD, IgE, IgM? Bueno, pues sabemos que IgA, IgG, cuando llegan a entrar microorganismos por la discontinuidad, por el corte de esta encía, simplemente las células plasmáticas se encargan de producir IgA o IgG, marcan a esos microorganismos e inicia un proceso de respuesta inflamatoria. ¿Sí? Inicia un proceso de respuesta inflamatorio. De igual manera, cuando estas células llegan a desviarse y empiezan a proliferar, las células neoplásicas, es la IgM que está en la encía la que impide que las células neoplásicas puedan desarrollarse. Los pacientes, habrá ocasiones en las cuales digan, empezó a tener una bolita aquí, de la noche a la mañana se desapareció. Seguramente la IgM los marcó, llegaron macrófagos y lo destruyeron. ¿Sí? Lo que era el inicio de un cáncer. ¿Sí? Y la Ig y la IgD son los responsables de que actúen las células cebadas o mastocitos con respuestas alérgicas. Y vamos a tener también a los macrófagos. Estos macrófagos son los responsables de destruir los complejos antígeno-anticuerpo formados por IgA, IgG y microorganismos, como serían bacterias, virus, hongos, parásitos. ¿Sí? Cuando hay esos complejos antígeno-anticuerpo formados por IgA, IgG y microorganismos, son los macrófagos la segunda línea de defensa, en la cual nosotros ya estamos hablando de infecciones crónicas, ¿sí? La mayoría de los problemas parodontales son crónicos, ¿sí? ¿Qué vamos a encontrar en esa encía? Macrófagos. De hecho, estos macrófagos son los encargados de destruir tejidos dañados y transformarlos en ¿qué? Tejido de granulación y posteriormente en pus. ¿Sí? El siguiente examen va a estar muy bonito porque ya vamos a integrar ya
cosas clínicas ya no sería la pregunta como tal. Les voy a elaborar un caso clínico en el cual ya empiecen a jugar con todo esto y lo que ustedes están haciendo en clínica, ¿sí? Para que ya se aterrice verdaderamente ya el conocimiento, ¿sí? Que no quede separada esta parte teórica con la clínica. Por ejemplo. ¿Cómo? Por ejemplo. Por ejemplo, pues es que hay tantos de verdad que Fíjense bien, un simple ejemplo. Realmente, ¿cómo responde esa parte? Con la presencia de alimento en el surco. ¿Sí? Ajá. Y precisamente en ese proceso inflamatorio, ¿quién está migrando? ¿Qué se intenta hacer? ¿Sí? ¿Quién está actuando? Porque el alimento ahí, la materia alba, ¿qué está? ¿A quién está llamando? A los microorganismos. ¿Cuál sería la primera respuesta ante la presencia de microorganismos en ese surco? Que las células plasmáticas empiecen a producir IgA e IgG y empiecen a marcarlas. Por otro lado, esa presencia de alimento en microorganismos, nuestro cuerpo la considera como una lesión. Una lesión en la cual nuestro cuerpo empieza a formar una enzima llamada fosfolipasa A2. Esta fosfolipasa A2 actúa sobre los fosfolípidos de esas células y los microorganismos, formando ¿qué? Ácido araquidónico. Ese ácido araquidónico que puede actuar de dos formas. La más común es que actúe estimulando la producción de ciclooxigenasas y transformando ese ácido araquidónico en prostaglandinas y tromboxanos. La presencia de prostaglandinas en los tejidos va a desarrollar un proceso inflamatorio, aumento de temperatura y dolor. Y la presencia de tromboxanos nos va a desarrollar un dato clínico que vemos muy bien, y que es la vasodilatación, el eritema, el enrojecimiento de la encía. Por decir algo. Algo parecido, ¿no? Parece lo de irrigación.